que no me deja avanzar. Muy bien. ¿Qué es el agua? Nosotros sabemos que el agua es una sustancia líquida desprovista de olor, color y sabor y que existe en estado más o menos puro en la naturaleza y que cubre una importante superficie de la Tierra. Además, es una sustancia bastante común no solo en el universo, sino en nuestro organismo, en el cuerpo humano. Es absolutamente importante y necesario. Ahora, ¿cómo es el agua? Acá, miren, esto lo que ven acá es una molécula de agua. Es lo que hablábamos recién, tiene una gran reaccionabilidad, tiene muchísimas propiedades, tanto físicas como químicas, que hace que pueda reaccionar y participar en casi todos los procesos biológicos. Ustedes van a ver acá el átomo de oxígeno y ustedes van a ver acá los átomos de hidrógeno. Ella, con sus propiedades, puede participar en todas las estructuras que en general tienen las otras macromoléculas, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, y por supuesto es una participante sumamente importante en las membranas celulares. Ahora miren acá. La estructura del agua es una estructura plana, fíjense. Es lo que les decía recién. Acá tengo el oxígeno, acá tengo los hidrógenos, y ese ángulo que forma ahí, que sería la distancia que hay entre hidrógeno e hidrógeno, es de 104,45 grados, que en general uno le dice 105 grados el ángulo que forma el agua. Ahora ustedes van a ver acá que el oxígeno siempre es muy electronegativo. ¿Qué significa ser electronegativo? Que él siempre va a tender a acercarse el electrón del átomo que esté más cercano. En este caso, el oxígeno, como es muy electronegativo, y el hidrógeno, que es muy electropositivo, este oxígeno va a tratar de acercarse más de su lado el electrón del hidrógeno. Y lo mismo va a hacer con este hidrógeno, se va a acercar más cerca de él, más cerca de sí, como se dice como dice la literatura, que al electrón del hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer él? Este oxígeno va a quedar cargado negativamente. Entonces ustedes van a ver acá estas cargas, que significa carga parcial negativa, y los hidrógenos, al alejarse sus electrones, van a quedar con cargas parciales positivas. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que el agua es un dipolo. O sea, para un extremo va a haber una carga negativa y para el otro extremo va a haber cargas positivas. O sea que estamos hablando del dipolo agua. Y eso es lo que hace que ella sea una molécula con gran reaccionabilidad, y es por eso que puede trabajar con casi cualquier molécula, con lo que no importa qué sea el compuesto, el agua puede trabajar por esta situación, que tiene la posibilidad de tener en su molécula tanto cargas negativas como cargas positivas, o sea que es un dipolo. Es por eso la importancia del agua en todas las reacciones. Miren acá. Acá entonces lo que estamos diciendo es que el agua tiene una constante dieléctrica elevada y las moléculas con carga eléctrica se disocian fácilmente en ella, ¿ven? Estas son moleculitas de agua. Acá está el oxígeno, el hidrógeno son lo que serían las pelotitas blancas. Y ustedes acá están viendo que esta molécula, lo que está haciendo es atraerse todas las otras moléculas, pero por esta cuestión que tienen de que tiene gran reaccionabilidad. Entonces siempre vamos a saber, bueno, lo del pH, el pH, bueno, sabemos que el agua tiene un pH 7, ahora les voy a explicar por qué. Avancemos. Miren acá. ¿Qué es lo que hace el agua? Recién se acuerdan que estábamos hablando de la gran reaccionabilidad que tiene el agua, pero por este átomo que tiene acá, que es el oxígeno. El oxígeno siempre, al ser muy electronegativo, siempre va a tratar de atraerse el electrón del que esté más próximo. Ya lo hizo con sus dos hidrógenos que forman la molécula, y ahora lo va a hacer con otro hidrógeno que esté por ahí dando vuelta, porque si estamos en una solución acuosa, ¿qué tenemos? Un montón de moleculitas de agua. Entonces, ¿qué van a hacer los oxígenos? Este oxígeno va a agarrar y va a hacer lo mismo que hace. Como es tan electronegativo, ¡chup!, agarra y se lleva más cerca de él el electrón de este hidrógeno, que es de otra molécula adyacente. Entonces así va formando lo que ustedes ven acá, el enlace puente hidrógeno. El enlace puente hidrógeno es un enlace débil, pero es muy característico de las moléculas de agua.
La atracción se va a producir entre el oxígeno y el hidrógeno de la molécula adyacente. ¿Pero por qué? Porque ya sabemos, el hidrógeno es muy electropositivo y el oxígeno es muy electronegativo. Entonces va a atraer el electrón más cerca de él y va a hacer ahí que haya como una interacción electrostática entre ambos y va a formar eso que se llama enlace puente hidrógeno, que es característico de muchas uniones de otras moléculas que después vamos a ir viendo. Entonces miren acá. Acá el enlace puente hidrógeno es un tipo de enlace que se forma entre un átomo muy electronegativo y un átomo de hidrógeno covalentemente unido. Ahora vean acá, estas son moléculas de agua. Ve, acá hay una, acá hay otra molécula de agua, acá hay otra y acá hay otra. Acá tenemos 4 moléculas de agua. 5, porque acá hay una en el medio. Pero miren, ¿qué hace? Este oxígeno de, de una molécula 1, en este caso, se atrae al electrón del hidrógeno. Entonces, ahí, ¿qué produce? El puente de hidrógeno. Este oxígeno, ¿qué hace? Hace lo mismo con esta molécula y hace lo mismo con esta otra molécula. Entonces ustedes van a ver que acá se forma una red de agua, toda unido covalentemente por puentes hidrógenos, ¿ven? Acá este oxígeno se atrajo a este oxígeno de otra molécula se atrajo al electrón de ese hidrógeno, ¿ven? Y forma una red de agua, todo con puentes hidrógenos. Veamos acá. Entonces, ¿cuáles serían las propiedades que tienen los puentes hidrógenos? Primero que esta unión, puente hidrógeno, es mucho más débil que este. Estos son enlaces covalentes. Esta unión es mucho más débil, tienen una longitud definida, característica de cada molécula en la cual esté participando, y los enlaces hidrógenos no solo se presentan en el agua, sino que también se pueden formar con otros compuestos, como por ejemplo, puede ser nitrógeno, puede ser cloro, o sea, cualquier otro átomo que sea atraído por la electronegatividad que tiene este oxígeno y que obviamente tiene que ser más débil que ese oxígeno. Ahora veamos acá. Esto que ven acá es lo que veíamos recién hace un rato en las fórmulas químicas. Esto es una red de agua. Miren ahí cómo todos los oxígenos forman enlaces hidrógeno con enlaces puentes de hidrógeno con los hidrógenos de las moléculas adyacentes. Todos están implicados y todos forman parte de esta red de agua. Entonces, acá es como que el oxígeno, en vez de sostener no solo estos dos hidrógenos, también está sosteniendo un tercero acá y hasta un cuarto acá, ¿ven? Entonces, como que el oxígeno, al ser tan ávido y tan electronegativo, puede hacer esto y puede mantener esa red de agua. En este caso estamos hablando de agua. Bueno, ahora veamos cuáles son las propiedades disolventes del agua. El agua tiene propiedades disolventes que hace que todas las moléculas que participan siempre con ella puedan tener gran reacción y participar de otras funciones que tiene el cuerpo humano. El agua interactúa de manera diferente con sustancias polares y no polares debido a la polaridad de sus propias moléculas. Las moléculas de agua son polares, con cargas parciales positivas en los hidrógenos y una carga parcial negativa en el oxígeno, y tiene una estructura angular, que es lo que recién habíamos visto. La distribución desigual de cargas en la molécula de agua refleja la mayor electronegatividad o avidez de los electrones del oxígeno con respecto al hidrógeno, que era lo que recién les estaba diciendo. Las moléculas polares y los iones interactúan con los extremos parcialmente positivos y negativos del agua, de manera que las cargas positivas están atraídas por las negativas y las negativas por las positivas. Cuando hay muchas moléculas de agua en relación con la cantidad de soluto, como en una solución acuosa, estas interacciones forman una capa esférica de moléculas de agua alrededor del soluto, llamada capa de hidratación. Esas capas de hidratación permiten la dispersión o distribución uniforme de las partículas en el agua. Ahora vamos a ver acá, cuando lo que estamos hablando de capas de hidratación, vamos a ver enseguida con el ejemplo de un compuesto iónico. Ahora veamos acá. ¿Cómo disuelve el agua a los compuestos de carácter iónico? Miren acá, esto que tenemos acá es un cloruro de sodio, es una sal. El cloro siempre es un anión, entonces tiene cargas negativas, y el sodio va a ser un catión y va a tener cargas positivas. ¿Qué pasa cuando está en una solución acuosa?
Siempre hemos dicho que el agua es de gran reaccionabilidad porque es un dipolo. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Entra en contacto con la molécula de cloruro de sodio, que es una sal, y va a formar esto que estábamos hablando recién, que son las capas de hidratación. Miren acá, este por ejemplo sería el átomo de cloro, que es un anión. ¿Y qué va a hacer el oxígeno? Perdón, el agua. Lo va a rodear ¿con qué? Con sus partes positivas. ¿Quiénes son las partes positivas del agua? Los hidrógenos, ¿ven? Lo va a rodear y va a formar una capa de hidratación. ¿Qué va a pasar con el sodio, que es un catión? Va a ser rodeado ¿por quién? Por el oxígeno, que tiene carga negativa, ¿ven? Entonces él así va separando cada uno de los átomos de esa sal, que era el cloruro de sodio, o sea, cloro y sodio, va a ir formando las capas de hidratación y va a ir, ¿ven? Lo va rodeando y va formando la reacción. O sea que disuelve perfectamente a un compuesto de carácter iónico. ¿Con qué? Con sus cargas. O sea que estamos diciendo que el agua tiene cargas parciales positivas y cargas parciales negativas, que serían el oxígeno. Entonces, el oxígeno va a rodear al catión de la sal, que en este caso es el sodio, y los hidrógenos, que son cargas positivas, van a rodear al anión de la sal, que sería el cloro, y van a formar la capa de hidratación. Y así lo disuelve perfectamente, por esta cuestión que ella tiene, que son la diferencia de cargas, que estamos siempre diciendo que el agua es un dipolo. Ahora veamos acá, ¿qué pasa si el soluto al que tiene que disolver no es iónico, sino que es anfipático? ¿Qué sería anfipático? Que tiene dos regiones o dos partes, una región que repele al agua, que sería una cola, ¿cómo podríamos decirle? Una cola no polar, y una punta, o sea, una cabeza, que sería una región polar, que es la región que es más amigable con el agua. En general, esto es característico de los ácidos grasos y de los lípidos polares. Entonces, los lípidos tienen en su extremo el grupo carboxilo, que sería la región hidrofílica, o sea, la que se puede unir con el agua, mientras que el resto de su cadena es totalmente hidrofóbica. Entonces va a repeler el agua. Entonces, cuando entra en contacto con el agua, ¿qué van a hacer? Se van a formar micelas. ¿Qué son las micelas? Todas estas cadenas, que son las que repelen al agua, que son hidrofóbicas, se van a juntar y simplemente van a exponer su parte hidrofílica, o sea, su parte polar. Entonces todas sus cabecitas polares van a quedar en el exterior, y su parte no polar, o sea, lo que sería lo que repele el agua, la parte hidrofóbica de esa cadena, va a quedar como resguardada adentro de la micela. Entonces el agua perfectamente lo va a disolver, simplemente que el compuesto que va a entrar en contacto con ella va a formar esta micela. Y esto es característico de los compuestos anfipáticos. ¿Ven? Toda esta parte, que sería la parte polar o hidrofílica, queda expuesta al agua, mientras que la que repele queda adentro de la micela, formando, eh, sería pequeñas esferitas. ¿Ven? O sea que el agua tiene dos formas de disolver, sea un compuesto iónico, como en este caso que fue el cloruro de sodio, o un compuesto anfipático, que en general siempre se presenta con los ácidos grasos y los lípidos polares. Muy bien, entonces ahora sigamos viendo qué más. Acá, por ejemplo, vamos a ver lo que sería la ionización del agua. O sea, cómo es que el agua se separa en sus partículas, en sus átomos. Ustedes van a ver que el hidrógeno es muy pequeñito, y el oxígeno es un átomo mucho más grande que el hidrógeno. Entonces siempre el hidrógeno no le gusta mucho separarse del oxígeno. Es por eso que nosotros decimos que el agua es un electrolito débil. Ella no se quiere separar. Pero si fuera que sí se tiene que disociar, por eso es que se dice por convención. ¿Qué sería ionizarse? Separarse en sus cargas positivas y negativas, es decir, transformarse en sus iones. Si el agua se disocia, miren, acá está la fórmula molecular del agua. Si el agua se disocia, ¿cómo se va a disociar? O sea, ¿cómo se separa en sus iones? Su protón, o sea, su hidrogenión con carga positiva, y su anión, o sea, el oxidrilo con carga negativa.
Así se disocia. Ahora, esta cuestión de la disociación del agua, no es que se da mucho, se da poco, porque el agua, como les decía, el agua no le gusta disociarse, le gusta siempre estar como molécula entera. Ahora, si se tiene que disociar, se disocia en su protón, hidrógeno, y en su anión, oxidrilo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos acá. Ahora entremos entonces en lo que sería el electrolito. Dice que los electrolitos son sustancias que en solución se disocian en iones, o sea, cuando se disocian iones, ¿qué significa? Que se separan sus cargas positivas y negativas. Y que, bueno, obviamente conducen la corriente eléctrica, o sea, conducen a los electrones. Tienen la virtud de disociarse en iones, partículas con carga eléctrica que surgen como consecuencia de un desplazamiento electrónico, o sea, si sus electrones se pueden separar, entonces yo puedo hablar de electrolitos, o sea, disociarse en sus iones. Ahora, miren acá un ejemplo, acá tenemos el anión cloro, el catión sodio, el catión potasio, el catión calcio, el catión magnesio. Ahora veamos los electrolitos, cómo es que ellos se clasifican. Puede haber electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Cuando yo hablo de electrolitos fuertes, digo que esa molécula de ese electrolito se disocia completamente en sus iones, o sea, se separa completamente. Entonces su constante de disociación es alto y tiende a no reconstituirse, o sea, no se puede volver a armar. En general, el electrolito fuerte, una vez que se separa en sus iones, no se vuelve a armar. Y esto significa que su constante de disociación es alto. ¿Cuál es el ejemplo de iones, de electrolitos fuertes? Los ácidos inorgánicos, como el ácido nítrico, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iohídrico, el ácido clórico y el ácido brómico. Esos son fuertes, o sea que cuando se disocian, cuando están en solución, se separan completamente en sus iones, positivos y negativos, y o sea, no pueden volverse a reconstituir, es difícil, es porque su constante de disociación es alta. Los hidróxidos de los metales alcalinos y de los alcalinos tercios y la mayoría de las sales. Esos son electrolitos fuertes. Ahora veamos qué pasa con electrolitos débiles. Los electrolitos débiles son aquellos que se encuentran parcialmente ionizados, o sea, que se disocian poco. Entonces su constante de disociación es baja, es poquita, es bajita. El agua pura es un electrolito débil por excelencia. Ella es muy que no se tiende a separar, no le gusta. Ahora veamos acá, ¿cuáles son los electrolitos débiles? Dice que son muchos ácidos inorgánicos, como el ácido carbónico, el ácido bórico, el ácido fosfórico, el ácido sulfídrico y el ácido sulfuroso. La mayoría de los ácidos orgánicos, el amoníaco, aluros, cianuros y tiocianatos de mercurio, zinc y cadmio, que en general, nosotros no manejamos mucho estos electrolitos. Ahora veamos entonces, una vez que ya hemos visto los electrolitos, pasemos a lo que sería cómo es la constante de disociación del agua. Veamos entonces la constante de disociación del agua. Acá lo que habíamos dicho, ¿qué habíamos dicho? Que el agua tiene una constante de disociación muy baja. La constante de disociación del agua es igual ¿a qué? A la concentración de los hidrogeniones por la concentración de los oxidrilos dividido la concentración del agua pura. Esa es la fórmula de la constante de disociación del agua. Ahora, nosotros en función de lo que lo que yo les venía contando y ustedes venían escuchando, ¿qué decíamos? Que la constante de disociación del agua es bajísima. ¿Por qué? Porque ella no es fácil de que se separe, no le gusta separarse en sus iones. Y la concentración del agua pura, por ende, va a ser muy elevada. Entonces, ¿qué se hizo? Por convención química, este compuesto que está multiplicando va a pasar a este lado del igual, dividiendo. Entonces me va a quedar constante de disociación por la concentración del agua pura. Eso, la constante de disociación por la concentración del agua pura, es lo que nosotros le decimos K-water, o constante de disociación del agua.
que va a quedar igual a ¿qué? A la concentración de los hidrogeniones por la concentración de los oxidrilos. Entonces, así como queda finalmente la fórmula, es como finalmente uno puede trabajar con el agua, con el K-Water. Pero simplemente el K-Water, ¿de dónde surge entonces? De llevar de un lado del miembro, está la concentración del agua pura, dividiendo, lo paso al otro lado, como multiplicando, entonces de ahí surge lo que sería el K-Water. Ahora, el K-Water es bastante importante para nosotros cuando tenemos que hacer cálculo de pH. Veamos acá, ustedes de todas formas, todo esto lo tienen en la cartilla, todo está en la cartilla, después ahora, después de la clase, ustedes ya se sientan con la cartilla, ya la van a entender a la cartilla en función de lo que estamos hablando ahora. Ahora, de acá entonces surge el concepto de pH. ¿Qué decimos que es el pH? El pH es un numerito que me dice cuán ácido o cuán alcalino es una determinada sustancia. Si nosotros lo tenemos que definir químicamente para hacer el cálculo, ¿qué vamos a decir? Que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Ven acá? ¿Ven acá? pH igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Ahora, para el agua pura a 25 grados centígrados, el pH es igual a 7, que sería un pH neutro, corresponde a la neutralidad. Todo lo que sea menor a 7, o sea, hasta 0, y hay algunos autores que consideran 1, o sea, la escalita de pH puede ir de 0 a 14, o de 1 a 14, todo lo que es menor a 7 es un pH ácido. Y todo lo que es mayor de 7 hasta 14 es lo que nosotros consideramos un pH alcalino o básico. Entonces acá ustedes pueden ver, le hemos puesto un ejemplo de los diferentes pH de los diferentes órganos. Por ejemplo, el estómago trabaja con un pH de 1.2 a 3.2, o sea, un pH sumamente ácido. Y por ejemplo, la sangre, miren, tiene un pH de 7.35 a 7.45, o sea, levemente, no es neutro, sino que es levemente alcalino, muy así, levemente, porque se sube en punto 35, punto 45, como mayor de 7, entonces levemente alcalino. Bueno, acá tiene, esto también lo tienen en la cartilla, acá tienen el ejemplo de los pH. Veamos entonces. Acá entramos entonces en lo que son los sistemas buffer o amortiguadores. Los sistemas buffer o amortiguadores dice que son aquellos que resisten los cambios bruscos de pH ante el agregado de un ácido o una base fuerte, o sea, frena el cambio brusco y se puede trabajar con un ácido débil isusal, una base débil isusal o mezclas de ácidos polivalentes. Entonces ustedes van a decir, pero entonces, ¿qué sería lo que hace un buffer? Miren acá les pongo un ejemplo, cómo trabajaría un buffer. Miren, acá yo tengo un recipiente con agua. Hemos dicho que el agua tiene un pH 7. Esto que ven acá es un dibujo de un pH electrónico, un pHímetro electrónico, que se pone una especie de tipo medidorcito que hace que está diciendo que este recipiente tiene un pH 7. Ahora, ¿qué pasa? Si yo agrego un ácido, una solución ácida, puede ser clorhídrico, puede ser un sulfúrico, a esta solución, si yo tengo acá un pH 7, bruscamente se va a ir a un pH 4. ¿Pero por qué? Porque agregué un compuesto ácido. Y entonces todo lo que yo tenía acá, que a lo mejor estaba trabajando con alguna solución en particular, alguna solución orgánica en particular, se va a ir a 4. ¿Qué pasa si yo hubiera agregado una base? Por ejemplo, un hidróxido de sodio, un hidróxido de potasio. De yo tener un pH 7, bruscamente se me va a ir a un pH de 10. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué sería? Si yo, por ejemplo, tengo un tampón, ¿qué sería? Yo pongo en la solución de agua y aparte agrego una solución buffer, o sea, un ácido débil isusal, una mezcla de ácidos polivalentes, o sea, tengo el agua y tengo esa solución buffer.
Sigue siendo pH 7 porque acuérdense que las soluciones no, estas soluciones buffer no interfieren en el pH, sino que simplemente protegen. Entonces, si yo tengo el agua más ese tampón que también se le llama buffer, agrego un ácido, ¿y qué va a pasar? Agrego el ácido, pero como yo tengo el buffer protegiendo a esa solución orgánica, de tener un pH 7 simplemente se va a ir a un 6.9, o sea, levemente va a haber una modificación muy suave que no me va a dañar la solución orgánica que yo tenga acá. Y si, por ejemplo, tengo que agregar una base, de tener un pH 7, levemente lo va a modificar a 7.1. O sea que, ¿qué pasó? Yo con el buffer en verdad protejo la solución orgánica que yo tenía acá. Entonces, por eso son sumamente importantes cuando uno tiene que proteger una solución orgánica, utilizar los tampones buffer, las soluciones tampones o los buffers, para que ese cambio de pH no sea brusco. Es por eso. Entonces ahora veamos cuáles son las soluciones buffer que yo tengo en mi cuerpo. En el cuerpo humano, ¿qué tengo? Tengo diferentes soluciones buffer. Por ejemplo, el bicarbonato y el ácido carbónico, los cuales protegen el medio interno de los cambios producidos en situaciones patológicas como alcalosis, o sea que puede haber un pH elevado, mayor de 7, por problemas en los pulmones, por ahí por vómitos intensivos, por acidosis por vómitos intensivos, perdón. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar también en mi cuerpo? Puedo tener insuficiencia respiratoria, puedo tener diabetes no controlada, puede ser que hace mucho tiempo no estoy comiendo, entonces tengo producción aumentada de cuerpos cetónicos, o sea, tengo mucha acidez. Entonces, para eso están, ¿ven? Los tampones. Acá tengo todo lo que es el sistema de lo que, ay, perdón, me quedo sin batería. Ahí está. Acá tengo todo lo que es sistemas de lo que sería el bicarbonato y el ácido carbónico, y acá tengo todo lo que son los ácidos polivalentes, ¿ven? El fosfórico, el ácido fosfórico, el metafosfórico, el pirofosfórico. Entonces acá nosotros tenemos un ejemplo clarito de lo que serían los sistemas buffer para el cuerpo humano. Pero también les expliqué cómo es que actúa, por eso es que, por qué se los utiliza, ven cómo frena los cambios bruscos de pH. Esto sería sin una solución buffer agregada y esto sería con una solución buffer agregada. ¿Ven? Muy bien. Entonces,